1 Pedro capítulo 4, versículo 1 y 2. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, delante de tu santa presencia, como todos los días reconociendo que tú estás aquí, Señor. Tú eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. No quieres que ninguno de los seres humanos se pierda, que perezcan, que terminen en el lago de fuego. Por eso tienes tanta paciencia con todos los seres humanos para que puedan arrepentirse de sus malos caminos, para que puedan volverse de sus malos pensamientos. Por eso nosotros como seres humanos que creemos en ti, Señor, también reconocemos que somos seres humanos que pecamos. Siempre hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor, de todo corazón, nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, de toda mancha, de toda arruga, de todo lo malo que hemos cometido el día de hoy y que sabemos que tú lo has visto, que tú lo has escuchado y que a ti no hay pecado que pueda ocultarse delante de tu santa presencia. Una vez más te pedimos perdón, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos laves con tu sangre. Y que tu palabra, Señor, y tu presencia pueda purificar, glorificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que lo que has empezado en nuestras vidas, tú lo estás perfeccionando. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomar asiento en gloria de Dios. No se canse de alabar al Dios vivo. Alabado sea el Señor para siempre. El título es Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Santo es para siempre el Señor. Mire, ¿por qué los cristianos, no los seres humanos están viviendo conforme a su voluntad? ¿Por qué los cristianos todavía no pueden vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué les falta? Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, que nos guía, nos ilumina, nos alumbra, nos corrige, nos encamina, nos exhorta, nos fortalece y todo lo que hace. ¿Por qué el cristiano no puede vivir conforme a la voluntad del Señor? Que sigue viviendo conforme a su voluntad humana, conforme a su carne, conforme a la concupiscencia de su propia humanidad. No puede vivir conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabe por qué? Un ser humano, ¿qué pasa cuando se le paraliza el corazón humano? Muere. Ahí deja de hacer todo. Mire, cualquier miembro o órgano del cuerpo humano puede perderse y no muere el cuerpo. Hasta aún él dice que se le muere el parte del cerebro y no puede hablar, no puede pensar, pero sigue vivo. Pero cuando se le paraliza el corazón y ya deja de latir y de irrigar sangre y muere completamente el ser humano. Nosotros dice que tenemos un corazón espiritual, que es la mente. Mientras que su mente, mire, no sea renovada, mientras que su mente no viva a Cristo, mientras que la palabra no viva y no se mueva con poder en su vida espiritual, es por gusto. Usted puede estar aquí, usted puede escuchar la palabra, usted puede salir por esa puerta, pero si usted no hace que la palabra vive en su mente, entonces usted no puede hacer la voluntad del Señor. Y para llegar a ser nosotros, ¿no? Vivir conforme a la voluntad de Dios, es cuando ya dejamos que el Espíritu del Señor pueda guiarnos por su palabra. Y para llegar a eso le dije bien claro que tenemos que padecer, porque llegamos a este camino con pensamientos erróneos, errados, pensamientos malvados, perversos, inmundos. Y esos pensamientos tienen que salir cuando la vida espiritual que Dios ha puesto en nosotros entre a nuestra vida, a nuestra mente. Por eso le digo, mire el mundo, la mayoría de seres humanos piensan que están haciendo la voluntad del Señor. Pregunte a la mayoría. Gente que usted le pregunta que ni siquiera congregan, ni siquiera hacen la voluntad del Señor, le dices, ¿tú no crees en Dios? Sí creo en Dios. Y estás haciendo lo que... Sí, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no hago lo malo, yo soy un hombre, una mujer buena, estoy en la voluntad de Dios, Dios viene y me lleva. La mayoría dice eso.
Piensa que por no fumar, por no robar, por no matar, por no hacer eso, cree que se van a ir al cielo. Pero siguen fornicando, siguen adulterando, siguen pensando mal, siguen odiando, siguen haciendo lo malo. Siguen viviendo conforme a su carne. Por eso dice, los que están viviendo conforme a su carne ya son condenados. Oiga, no, todavía no viene el juicio, pero dice bien claro la palabra, los que viven conforme a la carne ya son condenados. ¿O no dice? Vamos a Romanos 8:1. Alabado sea el Señor para siempre. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación. No hay condenación. ¿Para quién? Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al... ¿Se da cuenta? Todo ser humano que esté viviendo conforme a su carne, o sea, lo que su carne quiere, su voluntad humana, ya es condenado. No hay que yo leo la Biblia en mi casa, no hay que yo le rezo, no hay que cargo una cruz, que me voy de rodillas hasta un altar, no es que yo no hago, no robo, no mato, no. El que no vive conforme al Espíritu ya es condenado. Mire, ni siquiera ha venido el Señor a juzgarnos, pero ya es condenado, porque no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos manda a vivir en el Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, porque esa es la voluntad del Señor. Ahora dirá usted, pero cuando vengo al camino, ¿cómo es que llego a hacer eso, hermano? Por eso tiene que venir para saber cuál es la voluntad del Señor, para saber cómo es cuando uno empieza a vivir en el Espíritu y cómo vive en la carne. Y qué le gusta al Señor y qué no le gusta. Pero si usted no vive o no escucha la palabra, no sabe lo que al Señor le agrada o no le desagrada, entonces usted va a vivir conforme a su carne y usted está pensando que algún día viene el Señor y que se va a ir al cielo. Pero no se va a ir porque dice que son condenados. Aquí en la tierra por la fe ya son condenados. Y va a ser muy triste, hermanos, el día que estemos frente al Señor y que le digan, Señor, yo no sabía. ¿Cómo que no sabías? Se te predicó allá en Villa El Salvador en la B, ahí mi hijo Edgar te predicó. ¿Cuántas veces repitió que el que vive en la carne no va a ir al cielo? Ahí recién va a decir, Señor, por favor, una oportunidad más. Ya no. Por eso escucharon la palabra en la tierra, para que puedan arrepentirse y vivir en el Espíritu y no en la carne. Porque los que viven en la carne ya son condenados. ¿Por qué? Porque eso no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que vivamos para Él, que vivamos en el Espíritu. De nada vale usted que rece, que ore, que sepa la Biblia, porque escucho a muchos que dicen, yo tengo la Biblia, la conozco. Pero ¿de qué vale que tengas la Biblia y la conozcas si no lo obedeces? Porque la vida espiritual consiste en vivir la palabra, no en saberla. Porque es la palabra la que te va a convertir para que seas un hombre espiritual y no carnal. Por eso dice, ya basta el tiempo de vivir conforme a la carne, conforme a la concupiscencia. El tiempo que resta en este mundo humano, hasta que suene la trompeta, hasta que el Señor venga, tenemos que vivir, armarnos del mismo pensamiento. Porque dice que Jesucristo, para poder armar de un pensamiento humano, porque Él era ser humano, y Él también era débil en la carne, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que padecer. Y eso es lo que los cristianos no quieren padecer, no quieren sufrir, para aprender a obedecer a Dios y vivir conforme a la voluntad. Por eso dice que Jesús dice que Él tuvo que padecer en la carne, ¿para qué? Para ser perfeccionado en la obediencia. A ver, vamos a Hebreos 5 para recordar. Alabado sea Dios. Hebreos 5:8. Alabado sea el Señor. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Ahora dígame usted, ¿él tuvo que padecer y aprender la obediencia haciendo lo malo o lo bueno? Porque la mayoría piensa eso, que cuando uno está pasando problemas dice, no, estoy padeciendo por causa del nombre. Pero hermano, no estás congregando. Pero hermano, no estás haciendo esto, no estás haciendo el otro. La Biblia dice esto, dice el otro. Uno para padecer tiene que estar obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Si tú estás pasando un problema y no estás sujeto a la palabra, no estás sufriendo conforme a la voluntad del Señor.
Porque la mayoría afuera, usted le pregunta a la gente, estoy siendo probado, estoy siendo probada. Oye, pero empecé, ¿usted congrega? No tengo tiempo. Otra cosa es que el Señor está agarrando a la correazos. Porque eso no es prueba. Sino es un castigo al ser humano porque se está burlando de Dios. Si yo digo que creo en Dios, ¿por qué no tengo que obedecerle a Dios? Es como que yo tengo un padre, ¿y por qué no lo obedeces? No, que no me da de comer, no me viste, que vaya y haga su vida, yo hago la mía. Pero si yo amo a mi padre y sé que es mi padre, tengo que obedecerle. Tengo que sujetarme a mi padre, tengo que honrarlo, respetarlo. Los seres humanos, yo creo en Dios, yo lo amo, creo en Él, ¿y por qué no lo obedeces? Ahí está el problema, hermano. Porque si un ser humano cree en Dios, lo primero que hace es rendirse a Dios. No esperar que cuando Él venga lo mires en su gloria, lo mires cara a cara para ser juzgado, ni siquiera para la vida eterna. Y ahí dice, tiembla la pierna el Señor, por favor, ahora sí ya no, ahora a Gabriel Miguel, llévalo al fuego. Para que medites eternamente y quemado y tragado por gusanos. Porque, hermano, hay que pensar bien, ¿no nos damos cuenta quién ha creado todo este mundo? ¿No nos damos cuenta quién ha hecho al ser humano? ¿Quién ha hecho a los animales? Siempre les he explicado, y no se dan cuenta, tan nublado está la gente, ¿quién ha hecho todo este mundo tan perfecto? Un día le dije a uno de esos sabios humanos, profesionales con 5 carreras. Oiga, le dije, ¿usted quiere saber más o menos que Dios existe? Fácil, le dije. Usted ponga un vaso vacío y métale agua. ¿A qué pasa si usted lo voltea al vaso? ¿El agua se llega ahí o se cae? Se cae, ya. La tercera parte del globo terráqueo de la Tierra, ¿cuánto de agua tiene? ¿Saben o no saben? La tercera parte es agua. ¿Por qué el globo terráqueo, por qué si es redondo, por qué el agua no se sale de su cauce? ¿Quién ha hecho eso? A ver, suelta un globo, lo infla y lo suelta. Ese globo por el aire se lo lleva a cualquier lado, ¿sí o no? No hay una sola dirección, no hay que yo lo voy a pilotear, no, se lo lleva el aire. ¡Ah! Se lo jala, no por el aire. Oiga, todos hemos estudiado lo que es rotación y traslación de los planetas. Si los planetas están en la atmósfera, ¿por qué no se van de su órbita? ¿Por qué la Tierra está en rotación y los planetas en traslación ahí, en ese eje? ¿Por qué no se van a otra dimensión? ¿Por qué no se alejan? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué siempre siguen ahí? ¿Quién los está guiando? ¿Quién los está controlando? Alguien dijo, ¿no? Oye, el ser humano, el feto, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién hace que en la barriga, en el vientre de la mujer, en el fetito vaya creciendo y desarrollando su boquita, su naricita, sus ojitos y todas esas cosas? ¿Quién? Y no se dan cuenta que hay un Dios que existe. No se dan cuenta. ¿Creen que descendemos del mono? Hay algunos que creen que descendemos del mono. Están esperando que le salga la cola. O ni cola, ¿no? Están esperando que le salga el moñito. Pero el ser humano, hermanos, no entienden que hay un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo ve. Y que nos manda a los seres humanos vivir conforme a su voluntad. Para poder demostrar al mundo que hay un Dios que tiene poder. Y no vivir conforme a la carne. Pero para poder vivir conforme a la voluntad de Dios, hermano, nos va a costar. Me costaba a mí, me cuesta hasta ahora y le cuesta a todos los hombres y mujeres en el mundo que realmente queremos vivir en el Espíritu. Porque esta carne siempre está deseando bailar, tomar, pelear, fornicar, quiere. No hay un ser humano en la tierra que por más que esté ungido, que tenga los dones, que tenga el poder y que diga, yo no siento nada por la carne ahorita. Todos, hermano. Yo me alejo del Señor un par de días y no estoy haciendo su voluntad, mi carne se levanta. Y peor que un león que busca la presa para devorar, peor me va a portar. Porque soy carne. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero tenemos que padecer para no vivir en la carne, hermanos. Porque el Señor quiere que usted escuche la palabra y que usted empiece a obedecer y obedecer y obedecer para que la carne pueda morir y que el espíritu pueda vivir.
Porque Jesús tuvo que padecer en la carne para aprender la obediencia. Por eso, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que padecer. Humanamente, para no darle gusto a esta carne quiere hacer lo malo y quiere llevarnos a vivir una vida en la concupiscencia, en los deseos de la carne. Entonces nosotros tenemos que negarnos a eso y apartarnos y empezar ¿a qué? A obedecer a Dios para que la carne muera y que el espíritu viva. Porque lo que el Señor quiere, hermano, es que usted y yo aprendamos a obedecerle. Y para eso tenemos que padecer, pero padecer haciendo lo bueno, porque esa es la obediencia. Y el Señor nos va a hacer sufrir un poquito acá, con problemas, enfermedades, escasez, cualquier cosa, para aprender la obediencia. Y para aprender la obediencia tenemos que obedecer. En medio del problema tenemos que seguir obedeciendo. Porque si no, eso no está de acuerdo. Vamos a Pedro otra vez, estamos en Pedro, bendito sea el Señor. Primero Pedro capítulo 3. Versículos 17 y 18. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Porque lo que el Señor quiere, hermano, por eso le vuelvo a repetir, es que usted padezca en la carne haciendo el bien, o sea, obedeciendo a Dios. De nada vale que usted esté pasando problemas y no obedezca al Señor, porque eso no es aprobado por Dios. Nosotros tenemos que padecer en la carne, ¿para qué? Para aprender a obedecer. Los primeros días que vamos a conocer a Dios le vamos a desobedecer, hasta yo. Acá no hay alguien que diga, yo me convertí y empecé a obedecer en todo, nunca le fallé, todos, hermano. Porque padecer en la carne y obedecerle rápidamente a Dios no se puede. Porque la carne siempre se opone al espíritu. Entonces nos va a costar obedecer cuando somos nuevos para poder obedecer a Dios. Mientras problemas vienen, pruebas vienen, vamos a hacerle muchas veces. ¿Hasta qué? Ser perfeccionados en la obediencia. Pero tenemos que hacer lo bueno, o sea, tenemos que obedecer para que eso sea aprobado por Dios. Mira ahí capítulo 2, 19. Capítulo 2, versículo 19 de Pedro. 19, 20. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Hoy le dije, hermanos, usted pregunte a cualquier persona de aquella gente que dice que creen en Dios y hablan que están siendo probados. ¿Cuánta gente por el camino yo he escuchado que hablan de Dios y dicen, no, está pasando su prueba? Y si está pasando su prueba, perdón, ¿está congregando? No, es que no tengo tiempo. Entonces, ¿cómo sabe usted que es una prueba? ¿Qué es una prueba para usted? La prueba es una calificación para que usted ascienda o apruebe algo para ascender de nota, examen o curso, no sé. Es algo que va a hacerte pasar a otro nivel. Es algo que te va a hacer que tú puedas ser aprobado para llegar a otra cosa. Pero si usted ni siquiera se acerca al Señor, ¿cómo lo va a aprobar? La prueba para los cristianos es la perfección. Aquel que aprueba el examen de la fe pasa a otra área, pasa a otra responsabilidad. Pero el castigo es para aquellos que no obedecen a Dios, los que no hacen la voluntad del Señor. Y hay muchos cristianos, hermanos, que no obedecen, a ellos los va a castigar. Por examen. Pero no están siendo probados, porque la mayoría dice, estoy siendo probado. Porque dice que tienes que sufrir haciendo lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? Obedecer a Dios. Estoy pasando problemas, tengo que estar acá todos los días humillado a Dios, todos los días humillado a Dios, porque eso es lo bueno. ¿O qué dice Santiago 4:17? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces si no le obedezco al Señor, no estoy sufriendo ni padeciendo haciendo lo bueno, sino lo malo. Eso no es aprobado por Dios. Si no, dése cuenta por qué su problema no pasa. ¿Por qué su prueba o su problema no pasa? Ya le he dicho que una prueba es para que pase ya, 1, 2, 3 y pasa. Porque mi Señor no se repite en el examen. Si ya aprobaste, te toma otro examen en otra área. Mi Señor es justo.
Pero Él dice que tienes que sufrir y padecer haciendo su voluntad. Alabado sea el Señor. Porque si no, tú no vas a aprender la obediencia. Cristo tuvo que padecer para aprender la obediencia y fue perfeccionado en la obediencia. ¿Por qué cree que ahora dice que la desobediencia de nosotros va a ser castigada? Porque Él quiere que la obediencia sea perfecta, ¿o no? Vamos a leer 2 Corintios 16. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. 2 Corintios capítulo 10, versículo 6. Bendito sea Dios para siempre, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Por eso el ejemplo es Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, ahora viene a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Por eso Él quiere eso. Pero usted nunca va a llegar a ser perfecto en la obediencia mientras que usted no ande en el Espíritu. Y usted nunca va a llegar a padecer si no tiene al Señor a su lado. Y separado del Señor no puede llegar a obedecerle, ni mucho menos pasar los padecimientos y los sufrimientos. Cristo tuvo que estar armado de un pensamiento para poder llegar a padecer. Porque ahí dijo, vamos a 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Santo es para siempre el Señor. Capítulo 4, versículo 1. Santo es para siempre el Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ojo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con él. Mire, armaos del mismo pensamiento, ¿de quién? De Cristo. Él tuvo que padecer y aprender a obedecer hasta ser perfecto, pero para eso tuvo que tener un pensamiento. ¿Cuál era su pensamiento? Porque cuál es su pensamiento, tal es Él. ¿Qué es lo que Él hacía? Desde que vino a la tierra, ¿qué es lo que Él buscó? ¿Lo terrenal? Ahí está el detalle. Desde que Él fue llamado, cuando tuvo uso de razón, uso de conciencia, Él ya sabía cuál era la voluntad que Dios lo había mandado, el Padre aquí en la tierra. Él no dijo, quiero irme a jugar, quiero irme a pelotear, quiero irme al internet, quiero irme para pasear con la tía Julieta a comer pollito Kentucky Fried Chicken, no, que tengo que ir a visitar a la tía Armanda, no sé qué tantos excusas meten. El Señor Jesús, desde que fue niño, Él empezó a darse cuenta cuál era la voluntad del Padre. Y su pensamiento era uno. Cuando vino a la tierra, lo primero que le dijo a la gente, que Él no había venido a esta tierra a hacer la voluntad de Él como ser humano. Él dice que vino ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre que lo envió. Yo no voy a juzgar ni a hacer lo que yo pienso. Voy a hacer lo que el Padre en su voluntad me ha mandado. Mire, vamos, Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 30. Alabado sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. Juan 5:30. Alabado sea Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué? ¿Qué dice? No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La de él. ¿El que buscaba? ¿Su voluntad humana o la voluntad del Padre? No. Yo no voy a juzgar ni yo juzgo según oigo. El justo es juicio, es justo el juicio que hago. ¿Por qué? Porque no busco hacer mi voluntad. Si fuera mi voluntad, yo los mato. Porque lo querían matar. ¿Jesús era humano o no? Entonces él humanamente, ¿usted cree que no le dolía que le hagan eso? ¿Que lo acusen injustamente? A ver, ¿usted qué siente cuando alguien le quiere llevar a juicio sin tener usted la culpa? O cuando alguien le acusa, le calumnia de algo, ¿qué siente usted? ¿Está feliz? No, hermano, por más que diga soportar, lo perdona, sí, pero siempre en su carne, un poquito que se incomoda y se molesta. Oiga, ¿usted qué cree? Jesús era un ser humano.
Por eso que un día los encontró, dice, haciendo mercadería en el templo, agarró el lazo, no les pegó, pero como lo agarró, yo imagino que quería darles, pero la voluntad del Padre, no los toques. Pero si me fuera, yo los agarro a correazos. ¡Salgan de acá! Y empezó a tirar las bancas, los palomas, los animales, los botó. Porque no dice que los pegó, sino que agarró el lazo y ahí se quedó. Porque él no podía hacer lo que su carne quiere. Por eso dice, yo no he venido a hacer lo que mi voluntad humana quiere, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ¿qué voluntad está haciendo usted? ¿Por qué hay cristianos que usted le dice, hermano y hermana, ¿por qué no hace esto? Un ejemplo, ¿está leyendo la palabra? ¡No tengo tiempo! ¿Quién está haciendo la voluntad? ¿Usted o la voluntad del Padre? La voluntad de Dios. Dice, tienes que congregar. No, es que no puedo. ¿Qué voluntad está haciendo? ¿La de Dios o la de usted? Abra los ojos. ¿Para qué? Para que usted vea si usted está haciendo la voluntad de Dios o su voluntad. Porque la carne no quiere congregar. La carne prefiere estar mirando novela, película ahí con canchita, con cafecito. La carne prefiere estar dando vueltas, haciendo palomilladas ahí con los amigos, las amigas, con las tías, con los primos. Prefiere estar con la carne entre carne, haciendo parrillada en la familia. La carne no quiere obedecer a Dios. Por eso Jesús la tuvo bien clara. No, yo no he venido a hacer lo que yo quiero. Yo no puedo hablar lo que yo quiero, según oigo, así juzgo. Nada hago por mí mismo, sino que el Padre, Él es su voluntad, la que yo prevalece en mi vida. ¿Por qué? Por eso que tenía ese pensamiento, armado del mismo pensamiento. No puedes pensar humanamente tú que yo voy a vivir mañana, hacer esto, hacer el otro, esa es tu voluntad. Él dice que no, esa es la carne. Usted tiene que venir ese pensamiento de que nosotros estamos en este mundo humano para hacer la voluntad de Dios. Aplauda al Señor. Y mire, cristianos en el mundo, hermano, que a veces, la mayoría, vienen del trabajo y a veces no quieren congregar. Y dicen, estoy cansado, no puedo, me duele la columna, me duele el pie, la artritis, la artrosis, la trofis y no tantas trofis, no sé. Oiga, ¿esa es la voluntad humana o la voluntad de Dios? Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí, los trabajados y los cargados. No, yo en mi casa mejor me descargo. Y ahí se queda uno, ¿por qué? Porque su carne no quiere caminar, no quiere venir a escuchar la palabra del Señor. Pero el Señor no dice eso. Por eso dice que tienes que padecer. Si te está doliendo el cuerpo, si tienes problemas, tienes que venir porque esa es la voluntad de Dios. Y si tú quieres padecer para aprender a obedecer, el único que te puede ayudar a padecer es Jesucristo. Por eso Él dijo que con Él vamos a tener paz y que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿o no? Entonces cuando usted no viene acá, entonces peor le va a ir, más le va a doler el cuerpo, más problemas va a tener. Separado de Él, nada te va a ir bien. ¿Por qué? Porque tú ya crees en Dios y sabes que Dios existe. Allá la gente que está afuera no cree en Dios. Viven como quieren, hacen lo que quieren, viven conforme a su carne. Violan, pelean, matan, pelean, adulteran, fornican, hacen lo que quieren. Pero nosotros los que creemos dice que tenemos que armarnos del mismo pensamiento que tuvo Jesús. No pensar en nosotros, pensar en la voluntad de Dios. Si es que usted quiere salvarse, porque nosotros si hacemos la voluntad de Dios nos vamos a salvar, si no, no nos vamos a salvar. Él nos va a sacar los libros y cual día que lo juzgue y va a decir, a ver, ¿por qué no hiciste caso? No, es que no sabía, es que dudaba. Muy bien, ahora vas a pensarlo bien en el agua de fuego eternamente para que pienses que yo existo. Se te predicó que yo haga mi voluntad para que te salves, pero tú te reías, te ibas a la calle y seguías haciendo lo malo, seguías haciendo lo contrario a lo que yo te decía. Y eso no le agrada al Señor, hermano. Por eso que Jesús tuvo las cosas claras y desde que vino a la tierra dijo, yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y es más, Él mismo enseñó, hermanos. En su debilidad humana, como usted y yo, Él siempre oraba y le decía que no se haga mi voluntad. Porque también era un ser humano. A Jesús no le decía, Señor, papá, ¿sabes qué? Hazme un favorcito, pues. Esta semana he ayudado 4 días y mándame un pollo a la brasa. Porque tengo hambre. O ¿sabes qué? Mándame un burro para irme yo cabalgando porque estoy cansado de caminar. ¿Decía eso o no?
No, él que se haga tu voluntad, tenía que padecer. Vamos a Lucas 22. Alabado sea el Señor. Capítulo 22, versículo 39. Santo es para siempre el Señor. Lucas 22, 39 al 43. Alabado sea el Señor. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, o este dolor, esta aflicción, este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No se le apareció el ángel para darle, ¿qué? Comida. No se le apareció para darle un caballo para que cabalgue. No. Para fortalecerle. ¿Se da cuenta? Oiga, ¿usted qué le pide cuando está pasando problemas? Para que usted se dé cuenta de qué pensamiento está armado. Si usted la tiene clara, usted sabe que usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Reconocer acá, ¿por qué está usted en el mundo? Para hacer la voluntad de Jesús. Estoy en este culto porque Dios lo manda y yo quiero hacer la voluntad del Señor. A eso he sido llamado. Y segundo, cuando usted tenga problemas, tiene que armar de ese pensamiento Jesús. Reconocer en oración al Señor: Señor, pasa de mí este dolor, esta aflicción, esta duda, esta incredulidad, pero que no se haga mi voluntad. Porque Él sabe lo que hay en su corazón, sabe que usted quiere hacer lo malo, sabe que usted quiere, como quien dice, tirar la toalla, sabe que usted ya no quiere abandonar el barco. Él sabe, entonces tiene que reconocerle qué es lo que hay dentro todavía. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Si tú quieres, pasa esto de mí, esta duda, esta incredulidad, pero que no se haga lo que mi carne quiere, sino que se haga tu voluntad. Por eso le dice, ¿qué pensamiento tiene usted? ¿Qué le pide en oración al Señor? ¿Su problema? Ahí está el detalle, hermano. El que está armado del pensamiento carnal le va a pedir el problema. Señor, por favor, mire este problema, ya no quiero sufrir. Señor, sácame de esto, Señor, paga esto, paga el otro, cambia a mi esposo, cambia a mi esposa, agarra a mis hijos y transfórmalos, y le estás pidiendo todas las cosas humanas. Tú tienes que armarte del pensamiento del Señor, porque Él sabe por qué pasas los problemas. Y lo único que tienes que decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Sabe, reconozco que soy débil y que pienso muchas cosas. En mi debilidad, en mi problema, en mi necesidad, yo voy a pedirle mal. Por eso le digo: Señor, no se haga lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y si usted le pide todos los días, por eso dice de que viene algo de parte de Dios que le fortalece. ¿Por qué los cristianos seguimos adelante, algunos y otros no? El servicio no es humano, ni un ser humano puede estar todos los días sometido a Dios. Ninguno. Usted y yo necesitamos comer, trabajar y vestir y hacer los pagos. Si no tenemos la fortaleza espiritual, no podemos continuar todos los días. Aplauda al Señor. Ahí estaba el secreto. Jesús oraba y le decía que se haga tu voluntad. Por eso que aparecía, después de que oraba, un ángel le fortalecía. Sigue adelante, lo para y seguía como ser humano haciendo la voluntad. Aprendió con la fortaleza espiritual de parte de Dios a que iba a ser perfecto en la obediencia. Si usted le pide, hermanos, humanamente para su carne, por eso en Santiago 4:3 que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites. ¿Por qué le pides? Mucha gente que le pide plata. Señor, por favor, que aparezca 1 millón en mi cuenta. Tú sabes que estoy endeudado. Como un hijo de Dios va a estar endeudado, Señor. Pon 1 milloncito. No, ya medio milloncito. Señor, ¿sabes qué? Tengo este problema con la pareja, con mi esposa, mi esposo. Señor, ayúdame. Estás pidiendo mal. Yo siempre he dicho esto, hermano, a los cristianos. ¿Cómo pueden ayudar ustedes a la gente o a su familia si usted todavía no se ha salvado? ¿Cómo? Siempre he enseñado en seguridad donde he ido, porque yo soy militar en retiro. ¿Cómo un seguridad va a cuidar al resto si él mismo no se cuida? Yo primero, para dar seguridad, tengo que estar seguro de lo que yo sé, y que me cuido yo primero para cuidar al resto.
Pero si yo no me cuido, ¿cómo lo voy a cuidar al resto? ¿Cómo una persona va a salvar al resto si ella todavía no está salvada? O él todavía no está salvado. Yo para estar seguro que estoy salvo porque vivo por fe. Y ya sé que estoy siendo salvo por fe. Y puedo ayudar a otros a que puedan salvarse. Pero si uno no está salvo porque no obedece al Señor, ¿qué va a salvar al resto? Por eso el Señor bien claro dijo cuando oremos, hermano, tenemos que pedir eso. Todos los días tenemos que orar y decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Es más, ¿qué fue lo que Jesús les enseñó a los discípulos cuando oren? ¿Qué van a decirle? Vamos a Mateo 6:10, mire qué les enseñó. Alabado sea Dios para siempre. Mateo 6:10. Santo es para siempre el Señor. Venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso es cuando el Señor, cuando estéis orando, pedirle, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y no decirle, Señor, venga tu reino y déjame ahí a parrandearme. Fin de semana tengo pollada, tengo esto, tengo del otro, es que tengo que hacer esto, tengo el otro. Eso no dijo el Señor. Señor, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad donde quiera que vaya. Porque si no, pues todo lo que le pedimos conforme a su voluntad hoy. Pero usted le pide humanamente para sus problemas, el Señor no le va a ayudar. Porque primero usted tiene que salvarse, usted tiene que obedecerle para que Él pueda oír. Aquel que no obedezca está pecando y Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31. Entonces lo primero que el Señor quiere es que usted se arme de ese mismo pensamiento. ¿Por qué está aquí en la tierra? ¿Y cómo debe orar para que el Señor lo fortalezca? Para que pueda padecer haciendo lo bueno y que Dios lo pueda fortalecer para llegar a perfeccionar la obediencia. Y el tercer punto y el mismo pensamiento que tuvo Jesús es que Él hacía, no solamente lo decía, como muchos cristianos en el mundo que dicen que hacen la voluntad pero no lo hacen en los hechos. ¿Jesús sí lo hacía o no lo hacía? Vamos a Juan capítulo 4. Hacía la voluntad del Padre, alabado sea el Señor. Juan 4:31. Alabado sea el Señor, al 34. Juan capítulo 4, versículo 31 al 34. 4:31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida, ¿cuál es? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Bendito sea el Señor. Pero mire que decían los discípulos, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Porque cuando un cristiano está viviendo conforme a su voluntad carnal, no va a querer obedecer al Señor, ahí está bien claro. Más se preocupaban en lo terrenal. Hay que comer. Sí, da hambre. ¡Hay ayuno! No puedo. Tengo que comer. El doctor me ha dicho que si no como me muero. El doctor me ha dicho que si dejo de comer un día me va a dar la gastritis, la úlcera. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice el Señor? Ellos estaban pensando, hermanos, en la comida, y Jesús no. Usted le vio que le dijo, acá hay comida, Señor, ahí nomás cómetelo, yo ya comí yo. ¿Qué he comido? De frente pensaron que había buscado la comida humana. Porque la comida de un hombre de Dios es hacer la voluntad de Dios. Se preocupa más en buscar lo espiritual. No se preocupa en buscar lo terrenal, hermanos. Vuelvo a repetirle, no solamente saber la palabra, por eso dice, yo puedo decir, yo estoy aquí porque he venido a hacer la voluntad de Dios. Pero con los hechos, ¿estoy buscando lo espiritual o terrenal? Señor, faltan 4 meses para la siega. Estás andando conforme a tu carne. Yo no te estoy hablando que busques lo terrenal, te estoy buscando que hagan y miren lo espiritual. Porque mire cómo está el mundo, los campos están blancos para la siega. Todavía falta. Porque estaban andando por vista mirando lo terrenal. Por eso los cristianos, hermanos, cuando andan por vista, es que están andando conforme a su carne. Y hacen la voluntad de su carne. Por eso es que no ponen en la mirada de lo espiritual.
porque todavía no entienden para qué los ha llamado. Y cuando oran no piden que se haga la voluntad, sino que se haga la voluntad de lo que tú necesitas. Ojo que cuando tú oras, el Señor te escucha la oración, pero ve la intención de tu corazón y sabe qué es lo que hay en tu corazón. Entonces, Él sí hacía la voluntad del Padre. No buscaba lo terrenal, no buscaba la necesidad de su carne, Él buscaba hacer lo que el Señor le dijo. Anda, gana almas, predica el Evangelio, establece el reino. Hoy en día Él dice, hermano, hay que hacer, no puedo, no tengo tiempo. Es que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer el otro. ¿Qué voluntad es esa? ¿De Dios o de tu carne? Yo me puse a meditar un rato en los apóstoles. Porque varios se preguntan eso. Oiga, ¿y los apóstoles cómo mantenían su familia? Porque hoy en día dicen, el hombre que no trabaja, él no mantiene a su familia, es peor que un incrédulo. Oiga, ¿sabe a quién se refiere? ¿A quién le dijo a Timoteo? ¿Por qué le dijo? Porque hay mucho cristiano que no quería mantener a su familia y no quería tampoco servir a Dios. Cuando un hombre se dedica a servir al Señor, entonces el Señor se encarga de suplir su necesidad. Porque lo que el Señor trajo a los apóstoles es que ellos no tenían que afanarse en nada para poder seguirlo. Por eso que los 12 se alejaron de su familia, se alejaron de todo para seguirlo al Señor. ¿Acaso el Señor Jesús le dijo, Pedro, no te preocupes que yo voy a mantener a tu esposa y a tu suegra? O Señor, ¿sabes qué? Ahora que me voy contigo, mi familia de qué va a vivir? Mi chanchito se va a acabar porque tengo para una semana más y yo ya dejo de pescar. ¿Quién lo va a mantener? Usted lea la Biblia a ver si se quedan algún día mi esposa, mi suegra, mi familia. Nunca. Porque el problema está si tú crees. El problema es si usted le sirve, usted hace la voluntad del Señor confiando en Él. Él se encarga de suplir. Él se encarga de pagar, Él se encarga. Por eso dice que tienes que padecer. Tienes que padecer primero para aprender a obedecer y Él pueda cumplir con su promesa en tu vida. Aplauda al Señor, se va a aplaudir. Porque ¿cuál es la voluntad humana? No, yo no quiero padecer. Yo quiero tener mi casa, quiero tener mis cosas, quiero tener mi cuenta en el banco, quiero no deber nada, quiero vestirme bien, quiero salir a bailar, quiero comer, quiero engordar. ¿Y qué es la voluntad del Señor? No quieren padecer, quieren vivir bien. Por eso dice que un hombre o una mujer no lo va a entender mientras que no tenga la mente de Cristo. Aplauda al Señor. ¿Usted lo ve afanado a Jesús o a los apóstoles? No, hermanos. Dejaron sus familias. Papá, mamá, esposa, dejaron todo. Yo me imagino a la esposa de Pedro, ¿no? Pedro, ¿y ahora quién me va a pagar la cuenta? Pedro, ¿quién me va a dar de comer? Confía en el Señor. Dile, alguna queja a Jesús. Yo lo estoy siguiendo, Él me ha dicho que lo siga. Y el Señor no es deudor de nadie. Pero tienen que padecer el ser humano. Tienes que aprender a soportar y a sufrir en lo poco. Vas a pasar hambre, vas a pasar deudas, vas a pasar muchas cosas si tú padeces haciendo lo bueno. Lo opuesto es que tú quieras padecer haciendo lo malo, que no quieres congregar, que no quieres obedecer, peor te va a ir. Porque quien pone el querer hacer es Dios. Él pone rebelde a los hijos, al esposo, a la esposa, porque no quieres padecer haciendo lo bueno. Hasta que aprendas. Por eso Jesús tuvo que padecer en la carne para hacer lo bueno. Entonces tenemos que entender eso, hermanos. Armarnos del mismo pensamiento. No podemos hacer la voluntad de Dios y a la vez la voluntad de la carne. Nadie puede pensar en dos cosas a la vez. O pensamos en hacer la voluntad del Señor y la hacemos, o pensamos en la voluntad de nuestra carne y lo hacemos. Pero si usted quiere hacer la voluntad de su carne, va a padecer injustamente y va a terminar mal. Peor le va a ir y peor le va a ir. ¿Usted quiere ver un cambio en su problema? En lo que usted quiere ver, no le va a ir bien mientras que usted no obedezca a Dios. Por eso dice que tienes que padecer haciendo lo bueno. Porque eso es aprobado por Dios y Dios hace lo que su voluntad quiere en nuestra vida. ¿Quién contra Dios? ¿Quién le va a ganar a Dios? Nadie, hermanos. Es como que tú pelees con la pared. Vas a chancar tu cabeza y te vas a reventar tu cabeza y no vas a encontrar ni una solución a tu problema. Porque Dios es el que tiene el dominio en este mundo humano. Alabado sea el Señor. Porque cuando un cristiano, hermano, perdóname que se lo diga, tiene el pensamiento humano basado en su necesidad humana, entonces no va a congregar, no va a obedecer al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Que el Señor nunca le va a enseñar a obedecer.
que el Señor nunca va a transformar su vida. Porque ¿cuál es la voluntad del Señor? Si usted piensa en la carne, usted nunca va a ser santo o santa. Porque lo aleja del Señor y no va a hacer que el Señor santifique su vida. A ver, mire, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Alabado sea Dios. Pues la voluntad de Dios es, ¿qué es? Es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al predicador, sino ¿a quién? A Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a santificación, esa es la voluntad de Dios. No a fornicación, varón, mujer. No a fornicación, porque esa es abominación, aquel que esté destruyendo el cuerpo de mi Señor. Joven, Dios no te ha llamado a fornicar. No, es que no tengo relación con otro. No, ahora aquel que mire para codiciar al hombre, a la mujer, ya está fornicando, ya está adulterando. Hombre que mira a una mujer que mira a un hombre con unos ojitos queriendo devorarlo con la vista, ya está adulterando, ya está fornicando. A cualquier persona que tú quieras mirar con deseos libidinosos, con deseos carnales de querer tener algo, ya estás fornicando y adulterando. Entonces, Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a santificación. ¿Y cómo te vas a santificar? En tu casa. Dice que la palabra te santifica. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Mientras que el cristiano esté todos los días acá escuchando la palabra y la obedece, Dios va santificando su vida. La misión del cristiano, ahí está, va a tener que padecer. Tengo problemas, no puedo congregar. Tengo que padecer porque Dios quiere santificar mi vida, esa es la voluntad del Señor. Tengo que padecer en la carne, no importa que me peguen, me golpeen, me boten, no sé, pero yo tengo que padecer por causa del Señor como Él padeció por mí. Y es ahí donde Él santifica tu vida, es ahí donde Él te arma de ese pensamiento que Él tuvo. Es ahí donde tú aprendes a obedecer, es ahí con el poder te fortalece. Pero si no quieres padecer, no, me van a botar de la casa, no que mi esposa, no que mi esposo, no que mis hijos, no que el jefe, no que los amigos, y metes tanta justificación porque no quieres padecer. Entonces, estás viviendo conforme a tu voluntad carnal y no conforme a la voluntad del Señor. Porque Dios nos ha llamado a santificación para poder vivir conforme a su voluntad. Un hombre es santo cuando Dios habita en él. Un hombre vive en santidad cuando Dios camina con él, cuando anda con él, cuando piensa como él, porque él vive en su vida espiritual. ¿Cómo quieres que Dios habite en ti si no quieres buscar de Dios, no quieres humillarte, no quieres dejar tu voluntad humana para que viva la voluntad del Señor? Alabado sea el Señor. Es por eso, hermanos, que Pedro dijo que tenemos que armarnos nosotros de ese mismo pensamiento. Y Pablo lo repitió también. Vamos a Romanos 12:2. Bendito y alabado sea el Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Alabado sea el Señor. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y... Oiga, mire que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pero tu voluntad, ¿cómo es? ¿Es buena? Oh, buenas, bueno, para tu carne gozas, pero después ¿en qué terminas? Joven, gozas tu carne cuando das un besito, un abracito, te enamoras, haces lo malo, pero después que te descubre tu mamá o tu papá, ¿cómo terminas? Después que terminas con tu barriguita, hermanita, ¿cómo terminas? ¿Es buena?
Ahora tienes que mantener, ahora tienes que trabajar para cuidar a ese niño. Ahí no hay bueno. Para el niño sí es bueno, pero para ti no, porque te va a hacer una carga más, ni siquiera todavía sabes tener responsabilidad personal y ya tienes una familia más. Porque bueno para la carne es hacer lo malo. Pero después, ¿qué pasa cuando viene lo malo? ¿Qué pasa, hermano, hermana? Por eso dice que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Pero para que tú compruebes eso, dice primero tienes que renovar, armarte del mismo pensamiento que tuvo Cristo. Y ya dije las tres cosas, ¿no? Es tener las cosas claras. ¿Por qué estás acá? ¿Por qué? Porque yo he venido a hacer la voluntad de Dios. He venido a hacer la voluntad de Jesús. Y cuando oro voy a tener que decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Y fortaléceme para seguir haciendo tu voluntad. Y tercero, hacer la voluntad. No solamente decirlo, sino hacerlo. Porque al Señor no le gusta que tú seas de palabra, sino de hecho. Santiago 2:7 dice que si tu fe, lo que tú profesas, no tiene obras, es muerta. Tienes que buscar, ¿qué? Hacer la voluntad de Dios. Para que tú, ¿qué? Aprendas y seas perfeccionado en la obediencia. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso que Pablo también le dice a los efesios que tenemos que renovar la mente. Vamos a Efesios 4:23. Alabado sea el Señor. Santo es para siempre el Señor. 4:23. Y renovaos, ¿en qué? En el espíritu de vuestra hermano y hermana. Si usted no renueva su mente, usted nunca va a hacer la voluntad del Señor. Porque tu voluntad humana te lleva a vivir conforme a lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú deseas. Le pongo un ejemplo. Si a alguien te falta respeto y te dice la palabra que tienes que perdonar, tú vas a decir, no siento perdonar. ¿Cómo? Es que no siento, no me nace perdonar. Tiene que haber un de mi corazón que yo sienta perdonar. Oye, acá no se trata de sentir, se trata de obedecer. Porque si tú quieres razonar humanamente, nunca vas a obedecer. Por eso dice que tienes que renovar el espíritu, tu mente, tienes que renovar, transformar tu mente con la palabra. Porque la palabra tiene poder para que tú entiendas las cosas espirituales, para que tú disciernas, no humanamente, sino espiritualmente. Por eso escucha a la gente ahí, no puedo, ¿por qué no perdonas a tu esposo? No puedo, no me nace, no, es que lo veo, no sé, algo siento, pero no puedo. Oiga, la Biblia no dice que tienes que sentir algo. La Biblia dice, soportaos y perdonaos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, hazlo también tú, hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. ¿En qué parte dice que tienes que sentir? Pero cuando tú todavía no renuevas tu mente, vas a decir eso. Aplauda al Señor. ¿Dónde? Por eso tienes que renovar tu mente. ¿Por qué hay esposos que tratan mal a sus esposas? Oye, un hermano, ¿por qué trata mal a tu esposa? La trata como un soldado. La trata con palabras oeces cuando se molesta. Oye, hermano, ¿por qué la trata mal a tu esposa? Es que no se merece, me para atacándome, siempre me busca la plata, me busca el perfume, me busca mi maletín, piensa que yo le saco la vuelta, y esto que el otro, por eso yo la trato así, porque desconfía de mí. Oh, pero la Biblia no dice ese varón. La Biblia dice que tienes que tratar a tu esposa, ¿qué? Como vaso frágil. Pero no me nace, porque se mete conmigo. Mientras que no renueves tu mente, vas a hablar eso. Porque te vas a dejar guiar por lo que tú sientes, por lo que tú piensas. Porque en este mundo, ¿qué te enseñan? El varón dice que tiene que la mujer tener el agua a golpes abajo. El varón no puede dejar que la mujer le pisotee. El hombre es el cabeza y acá, a las malas, la mujer tiene que estar abajo. Ni me levantes la voz. Eso enseña en el mundo, ¿no? ¿Y qué enseña la mujer a las hijas? Hija, no te dejes. Ni bien te quiera meter la mano tu esposo, agarra la olla y pártele la cabeza. Agarra el zapato y por la boca, pues, para que sepa quién manda. No te dejes dominar. ¿Ha oído esta palabra, no? Eso dice el mundo, ¿ve? Por eso dice que no nos conformemos a este siglo. Porque este siglo dice el que más pega es el que más domina. No nos conformamos a este siglo, no. Tienes que renovar la mente.
Transformar nuestra mente con la palabra, ¿para qué? Para que usted compruebe cuál es la voluntad de Dios, que es buena. Oiga, hay veces usted humanamente no va a entender lo que el Señor está mandando a hacer. ¿Por qué dice que la voluntad de Dios es buena? Mire, vamos a Romanos 8:28. Alabado sea el Señor para siempre. 8:28. Alabado sea Dios para siempre. Santo es para siempre el Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿Cuándo usted va a comprobar que es buena la voluntad del Señor? Cuando usted obedezca a Dios en su problema. Cuando usted no busque razonar, no, pero se metí conmigo, no siento perdonar nada, obedezca nomás y de corazón, Señor, ayúdame, y ¿sabe qué? Perdóname, y si he hecho algo, yo quiero estar en paz contigo. Cuando tú empiezas a vivir conforme a la voluntad con el poder de Dios, entonces tu vida va a empezar a ser transformada y vas a entender el porqué de las cosas. Pablo está diciendo acá, y sabemos, es un hombre que ya experimentó el poder de Dios, es un hombre que ya comprobó que la voluntad de Dios es buena. Aún parezca que te está pasando algo malo en tu vida, pero si tú obedeces, vas a comprobar que lo que te está pasando va a terminar en algo bueno. Va a terminar en algo bueno. Pero mientras que usted no obedezca, hermano y hermana, en el problema, en la dificultad que tiene, su problema va a terminar en algo malo. Ahí está el detalle. Él dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ayudan. Pero a los que no aman, los que no obedecen, los que quieren hacer lo que su carne quiere, va a terminar mal. Un ejemplo, todas las jovencitas cristianas que buscan enamoradito, ¿qué creen que Dios no los está mirando? ¿Qué creen que no los está mirando cuando se mandan cartitas? Cuando se mandan, no sé, notitas por el Face, esas cositas, cuando se encuentran en la calle, en el colegio, ¿qué cree que Dios no los está mirando? ¿Cómo cree que les va a ir? ¿Cómo van a terminar? ¿Por qué el Señor dijo que aquel que destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a él o a ella? ¿Lo dice o no lo dice? Vamos a Corintios 3:16. 1 Corintios. Santo es para siempre el Señor. 1 Corintios 3:16. Joven, hombre y mujer de Dios. Mire que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿Dios qué? Le destruirá a él o a ella, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Oiga, ¿usted cree que Dios va a dejar que caiga a tierra esta palabra? Espera y verás, joven, hombre y mujer de Dios. Tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Y dice que el cuerpo del ser humano ha sido comprado por precio, Corintios 6:19-20, y que ahora no nos pertenece. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que este cuerpo sea santo porque Él habita en nosotros. Quiere vivir en nosotros. Pero si el ser humano no entiende eso y quiere hacer lo que su carne quiere buscar la fornicación mental, física, y buscar enamoraditos, y buscar las fiestecitas, y por ahí besitos, abracitos, como tú estás destruyendo el templo de Dios, dice que Dios te va a destruir a ti. Oye, ¿Dios es malo? No, malo no es Dios. Malo es el ser humano que no quiere obedecer a Dios. Oiga, ¿usted cree que Dios va a matar a la gente? Lee el Antiguo Testamento. Dios mató a los seres humanos por no obedecer. Y dice que Él no ha cambiado. La diferencia es que hoy en día te da la oportunidad que te arrepientas. Y no es que te va a matar, porque también la causa del pecado es la muerte, después con el tiempo. Por eso que mueren cristianos jóvenes. ¿Por qué? Porque siguen burlándose de Dios y siguen buscando lo que su carne quiere. Pero dice que va a destruir tu vida, va a permitir que te vaya mal. Te va a ir mal. Por eso le dije a las jóvenes mujeres, ¿por qué la mayoría de jovencitas terminan embarazadas? ¡Cristianas!
¿Cree que es felicidad? Dicen, ay, ay, qué bonito, ahora doy gracias a Dios que van a ser un retoño mío. Imagínese. ¿Retoño? ¿Y cómo cree que siente su mamá? ¿Cómo siente su papá? En vez de ayudar a la mamá y al papá que están siendo ancianos para traerle una carga, otra carga le trae. Ni siquiera le lleva al papá, le lleva a los abuelos. ¿Cree que a Dios le gusta eso, mis hermanos? No, hermanos. Pero usted no lo va a entender porque todavía no ha renovado su mente. No, si es rico. Salir y bailar y tomar y fornicar y adulterar es rico. La cervecita, el alcoholcito, el champán y todas esas cositas. La discoteca y el no sé qué más. Sí es rico. Pero para la carne. Porque para el espíritu no. Y nosotros no servimos en la carne. Servimos en el espíritu. Y si queremos algún día estar con el Señor, tenemos que morir a la carne, con sus pasiones y deseos. Porque la voluntad de Dios es que usted y yo vivamos en santificación. Y ahí vas a comprobar que la voluntad de Dios es buena. Cuando tú te alejes, ¿no? Y como he escuchado varias jovencitas que se han apartado de la fornicación, me di cuenta, porque el chico que estaba hablándome bonito era un lobo rapaz. Ni bien se me alejó de mí, se metió con otras chiquitas, otras jovencitas de ahí, otras amigas, se metió. Y no te das cuenta que el Señor te libró de un lobo rapaz. Porque no es el joven, no es la jovencita, ¿quién es? Los demonios que están dentro del ser humano que lo llevan a destruir la vida del espiritual del cristiano. Entonces te vas a dar cuenta que el Señor te rescató. Te va a doler cuando te apartes de lo malo. Sí, vas a sufrir. Qué malo es Dios, ¿por qué tengo para pasar este problema? ¿Por qué no me entienden? ¿Por qué no comprenden? Y a la final es cuando tú abras la verdad y veas el poder de Dios en tu vida, ahí vas a decir, qué bueno es Dios. Dios me rescató. ¿Cuántas mujeres vivan agradecidas, hermano, que pensaban separarse de su marido? Yo conozco hermanas que han querido separarse de su marido. Y mi esposa se iba a separar de mí también antes de conocer al Señor. Pero gracias al Señor que Dios devolvió la paz y nos devolvió, nos unió, lo que Satanás quiso destruir. Pero pensaba que lo bueno era separarnos, cuando lo contrario que tenía que soportar y perdonar, porque ahora se da cuenta que Dios restableció y que ahora descubrimos la verdad, que lo que pasamos era para algo bueno. ¡Aplauda al Señor! Humanamente, ¿qué pensaba, no? ¿Qué hace? Como decían los hermanos cuando yo estaba en el mundo, iba a la iglesia con mi pistola, borracho iba a la iglesia, y un poco más y la sacaba a balazos de la iglesia. ¿Qué hace con ese marido que tiene usted, hermana? Sepárese, cualquier día la va a matar, sálgase de ahí, vale. Me le decían a mí, porque yo me miraban, yo entraba a la iglesia, yo con mi pistola todo borracho. Y lo bueno, humanamente, era que se separe, ¿sí o no? Porque cualquier día lo iba a matar, humanamente. Pero ella tenía que sufrir y padecer haciendo ¿cuál? Lo bueno. Y aún pensando que iba a hacer algo malo, mire cómo terminó. Ahora vivimos 8 años felices. Todo terminó para bien. Por eso Pablo dice ahora, y sabemos que, ahora digo yo, y sé que los que amamos a Dios, los que nos sometemos, los que padecemos haciendo bueno, todo lo que nos pasa en este mundo humano, obra para bien. Obra para bien. Pero mientras que tú no hagas la voluntad de Dios, no vas a saber nunca que es buena. Te va a ir mal. Y me va a decir, ¿por qué Dios es malo? No, malo eres tú que te estás alejando de la voluntad del Señor. Vas a terminar mal si sigues haciendo lo que tu carne quiere. Y dice que va a ser la voluntad de Dios, no solamente es buena, es agradable. ¿Por qué es agradable? Porque cuando tú estás padeciendo, obedeciendo a Dios, Dios se agrada de ti. Y cuando se agrada de ti, ¿qué hace? ¿Te empieza a dar lo que tú quieres o no? 1 Juan 3:22, mire qué dice. Primera de Juan, alabado sea el Señor. Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, o hacemos su voluntad, y hacemos las cosas que son agradables delante de... Agradable, y su voluntad de Él es agradable.
Te va a dar lo que tú quieres. ¿Por qué dice Romanos 8:2, no? Con Jesús nos va a dar todas las cosas que necesitamos. No escatimó a Jesús, sino que lo dio. Y con Él, dice, nos dará todas las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo su voluntad. Aún teniendo problemas, seguimos obedeciendo a Dios porque hacemos su voluntad. Sabemos, tenemos la mente transformada, sabemos por qué estamos en este mundo humano. No para buscar la carne, no para fornicar, ni adulterar, ni para pelear, ni mentir, ni hacerlo. Para buscar hacer la voluntad de Dios. Para pedirle en oración, ayúdame, fortaléceme, que se haga tu voluntad, no la mía. Y empezar a vivir en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios. Santificarnos todos los días, ¿para qué? Para que el Señor pueda ayudarnos en todo lo que necesitamos en este mundo humano. Y por último dice que su voluntad es, ¿qué? Perfecta. ¿Usted cree que alguien puede evadir a Dios? Dice la Biblia en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto. ¿Qué es persuadido? Convencido, seguro. Por no decirle preciso. Que el que comenzó en nosotros, en cada uno de nosotros, la buena obra, la va a perfeccionar. No dice que algunos sí, algunos no. La va a perfeccionar. Si tú quieres a las buenas te va a perfeccionar. Pero si tú quieres a las malas, espera y verás. Salmo 32:8-9. Yo te enseñaré y te haré entender el camino que debes andar. Fijaré sobre ti mis ojos, no seas como el caballo y el mulo, sin entendimiento, que ha de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea que con dolor te va a hacer entender por qué estás aquí. ¿Para qué te ha llamado? No para que busques la voluntad de tu carne, sino la voluntad de Dios. Porque su voluntad es que santifiques tu vida. Y para santificar tu vida tienes que estar todos los días obedeciendo a la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Porque si no, como le dije al empiezo, va a usted tarde al Señor cuando Él venga, ¿y qué le va a decir? Ahora vamos a Mateo 7:21. Santo es para siempre el Señor. Mateo 7:21. Santo es para siempre el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de... Ahí quiero ver ese día, ¿no? Señor, yo rezaba en mi casa, ¿te acuerdas? Te prendía velita, te ponía pancito y frutita, Señor, porque quería las ofrendas generosas. Acuérdate que agarraba mi cruz y me iba por toda la Panamericana ahí, de sudor, ahí. Acuérdate que me iba y daba ahí monedas ahí al pozo de los suspiros, de las promesas. Pedro, Gabriel, Miguel, ¿lo conocen? No, ya me echen en el lago fuego. No la conozco. No lo conozco. Yo me puse a pensar en esto, lo que ha dicho. Mire, dice, nunca os conocí. Si usted va a la palabra, él dice que conoce al mundo entero. Pero ¿por qué está diciendo nunca nos conocí? Si dice que desde que estamos en el vientre a todos nos conoce. Él formó a todos los seres. ¿Por qué dijo no los conozco? Porque ahí tenemos que diferenciar lo que el Señor está diciendo, hermano. Él ama al mundo, pero solamente se van a salvar aquellos que hacen la voluntad del Padre. Mire, con qué dolor. Póngase en el lugar de un padre cuando tenga que separar a los hijos. ¿Lo separaría usted? Para que usted sepa cuál es la voluntad del Señor. Por eso usted tiene que tener la mente de Cristo. Porque Dios nos ama tanto que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso habla en todo el mundo a todos los seres humanos porque están en la tierra. Pero ese día que estemos frente al Señor, todos esos religiosos del mundo entero que digan, no, yo rezaba, yo leía la Biblia, yo no hacía lo malo. Por más que quiero acordarme, no te conozco. Gabriel, llévatelo. Pero Señor, llévalo.
Porque dice que él solamente conoce a aquel hombre y mujer que empezó a hacer la voluntad del Padre. Aquel que vivió en este mundo siempre haciendo lo que Dios dice, aquellos que oraban y siempre decían, Señor, haz tu voluntad, Señor, esto, Señor, y empezaban a hacer todo lo que el Señor dice. Se santificaron para Él, vivieron para Él. A ellos los va a hacer entrar al reino de Dios, no a todos. A ver, es como usted va a acá, como va usted a la al Palacio de Gobierno. Usted puede entrar a Vizcarra, ¿no? Entrar a su casa, ¿no? No puede eso, ¿no? ¿Qué pasaría si yo voy y yo lo conozco a Vizcarra? No sé que la policía me aguanta, un momentito, usted no puede entrar, no tiene cita, pero llámelo, me conoce. Y Vizcarra sale, oye, ¿quién es? Es uno de Moquegua, a ver. Ah, sí, lo conozco, déjenlo pasar. Que lo conozco, es de mi barrio, allá en Moquegua, en Samegua, lo conozco, déjalo pasar. Ah, gracias. ¿Cómo estás, Vizcarra? Porque me conoces, ¿o no? Porque hemos vivido juntos, hemos tratado, hemos hablado. Oigan, ¿usted cree que el Señor conoce a alguien que no le obedece, que no le habla, que nunca está haciendo lo que Él dice? Por eso dice que tenemos que renovar la mente. Porque si usted no renueva la mente, usted dice, Dios es bueno, nos va a perdonar a todos, todos vamos a estar frente a Él, a ninguno lo va a dejar, todos nos vamos a salvar. Humanamente sí piensa usted, pero Dios no piensa así. Porque Él dice que nos va a separar como ovejas y cabritos. La oveja es aquel que obedeció, hizo la voluntad del Señor, nunca puso peros, estaba todos los días haciendo lo que el Señor dice, y estos se van a la vida eterna. Pero los cabritos, los que estaban buscando vivir humanamente, no. A ti te gusta fornicar, adulterar, te gusta pelear, mentir, entonces a otro lado. ¿Pero que eres malo, Señor? Malo no. Yo hablé y puse mis leyes en la tierra para que el ser humano pueda vivir conforme a mi voluntad. Entonces van a terminar mal. Por eso dicen, apartados nunca los conocí. ¡Nunca! Ni siquiera un día que te conozca. ¡Nunca! O dice, sí lo conozco, pero no hizo mi voluntad que se vaya. ¿Dijo eso? Nunca los conocí, porque Él no va a aceptar a un cristiano que vive en su carne. Desde que tú empiezas a hacer la voluntad, ya te conoce. Ya te conoce y Satanás te quiere acusar. No, Él hace mi voluntad. No lo toques, suéltalo. Es mío, está haciendo lo que yo le digo. Y vas a tener la salvación. Pero si tú estás buscando hacer tu voluntad humana, no tienes la vida comprada. Una bala perdida, un piedrazo, sales de la ducha, te resbalas, caes de cerebro. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? ¿A la presencia del Señor? No, mi hermano, te vas a hacer al infierno, al lago de fuego. No, al infierno donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Porque no estás haciendo la voluntad del Señor. Nunca te conoció el Señor. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso les estoy hablando a mis hermanos. Nosotros, si queremos algún día estar con el Señor, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso que el título es Viviendo conforme a la voluntad de Dios. Ya basta de vivir conforme a su carne. Deje de jugar con su carne. Porque la Biblia dice que Dios va a destruir al ser humano que esté jugando con su carne. No espere que le venga lo malo. Yo he visto muchos testimonios de hombres y mujeres que han terminado mal, destruir su vida en su familia, destruido su misma humanidad cuando terminaron haciendo lo malo. Jóvenes que quisieron jugar y en su borrachera violaron a otra hermana, a una vecina y terminaron presos. Jovencitas que hicieron un abracito y terminaron fornicando y terminaron embarazadas. Y su mamá y su papá lo terminaron botando de su casa. Porque hombre y mujer que ama a Dios, y si el hijo se porta mal, la Biblia dice que el que tiene ya familia tiene que salir. Si usted quiere hacer la voluntad del Señor. Pero si usted tiene la mente de humana, no, mi hijita, no, mi hijito, no va a entender. El que tiene la mente de Cristo, por favor, de la puerta para afuera. Decidiste hacer lo que tu carne quiere, ahora vive como tú has querido. Oiga, ¿por qué cree que está el hijo pródigo? ¿Cuál era la voluntad de Dios? El padre no le dijo al hijo pródigo, ¿y hoy sabes qué? Tengo plata, si tú quieres te la doy de una vez para que te vayas. No, dame de una vez, dame lo que es mío.
Necesito yo de festejar en vida antes que te mueras, si no, ¿quién me va a dar? Te reclamo mi herencia. Bueno, el padre le dio, corre. Y dice que se fue al mundo a tomar, a bailar, a las discotecas, a los nightclubs, y gastó todo. Ahí se ve el cristiano que hace la voluntad de su carne. ¿Cómo terminó? Siendo judío, ¿terminó qué? Comiendo comida de chancho algarrobo. Porque así va a terminar tu vida. Así va a terminar. Dios no se alejó de él. ¿Quién se alejó? El hijo pródigo representa al cristiano que se aparta del Señor, que quiere hacer su voluntad. Va a terminar destruido. Y ahí recién va a volver en sí. Volviendo en sí dijo, oye, en casa de mi padre, ay, tenía pan de sobra, tenía banquetes, y acá estoy que me muero de hambre comiendo comida de chancho, ni siquiera la como. ¿Vas a esperar terminar así? Si sigues haciendo la voluntad de tu carne. Y Dios no quiere eso. Dios quiere, antes que te venga lo malo, que hagas su voluntad. Vas a padecer un poquito para aprender a obedecerle, pero vas a comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta, porque vas a terminar bien. Por eso que el Señor quiere que vivamos conforme a su voluntad. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Levante su mano ahí. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia, Señor. Y perdónanos, Padre mío, si estamos haciendo la voluntad de nuestra carne. A ti no podemos ocultarte nada, mi Señor. Tú nos conoces desde antes de la fundación del mundo, qué es lo que íbamos a pensar, cómo íbamos a vivir. Y de qué manera íbamos a entender, Señor, que hemos sido creados para hacer tu voluntad y no nuestra voluntad carnal. Por eso te pedimos perdón, Señor, si estamos haciendo lo que la voluntad de nuestra carne nos pide, queriendo tomar, fornicar, adulterar, mentir, pelear, discutir, robar y todo lo malo. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, una vez más que esta palabra y que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Así como lo hacía tu Hijo Jesucristo, armarnos de ese mismo pensamiento, de querer humillarnos todos los días en oración y pedirte, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas y no en nuestra voluntad carnal. Porque sabemos, Señor, que es tu poder que nos fortalece y nos lleva a vivir todos los días, obedeciendo esta palabra que nos lleva a ser santos delante de tu presencia, Señor. Por eso te pedimos que tu presencia nunca se aparte de nosotros. Y nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, las luchas, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, porque somos más que vencedores. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Todo lo podemos contigo que tú nos fortaleces. Y declaramos por fe una vez más, Señor, que esta palabra que convierte al alma no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.